Mi nombre es Sofía Navarro. Tengo 34 años. El día de mi cumpleaños, envié un mensaje al grupo de WhatsApp de mi familia. Solo un mensaje sencillo diciendo que me sentía triste porque nadie se había acordado de felicitarme. La respuesta de mi madre llegó 3 horas después. Necesitamos espacio. Por favor, no nos contactes más. Mi hermana le dio a me gusta al mensaje. Un pulgar hacia arriba. Eso fue todo. Así que las bloqueé a las dos. Y luego hice algo más. Les corté cada euro del que habían estado viviendo durante los últimos 7 años. Veréis, mi familia había estado cobrando ingresos mensuales de un fondo fiduciario que dejó mi abuelo. Trataban ese dinero como si cayera del cielo. Nunca preguntaron quién lo aprobaba. Nunca, ni una sola vez, dieron las gracias. Porque nunca supieron, o nunca les importó, que cada céntimo requería mi firma. La mañana después de cortarlo todo, me desperté con 99 llamadas perdidas. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Antes de entrar en lo que pasó, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte. Pero solo si realmente estás disfrutando de esta historia, y deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves y qué hora es ahora mismo. Ahora, dejadme llevaros de vuelta al 15 de marzo, la mañana en que todo cambió. El 15 de marzo empezó como cualquier otro martes. Alarma a las 6:15, un café con leche en la cocina, la foto del abuelo Hugo en la pared sobre la encimera, sonriendo con su camisa de cuadros como siempre hacía. Conduje hasta el despacho de administración de fincas, la misma pequeña empresa que he estado dirigiendo desde que el abuelo Hugo falleció hace 7 años. 4 pisos de alquiler, 2 locales comerciales, una nave, nada glamuroso, lo suficiente para mantener el fondo financiado y a la familia cómoda. Mi móvil estuvo boca arriba en el escritorio toda la mañana. Lo miraba de reojo entre revisiones de contratos y llamadas de fontaneros. Ni un WhatsApp, ni audios, ningún feliz cumpleaños de nadie con el apellido Navarro. Hacia el mediodía me llamó mi amiga Clara. Felicidades, Sophie, los 34 te sientan genial. Me reí, pero sonó forzado. Clara fue la única que se acordó. Siempre lo hace. Para la noche, ya había dejado de fingir que no dolía. Me quedé sentada en el coche, en la entrada de mi casa, durante 10 minutos antes de entrar. La casa estaba en silencio. La cocina estaba a oscuras. Calenté unos restos de caldo de cocido y me los comí de pie junto a la encimera. A las 20:40, cogí el móvil y escribí en el grupo de la familia. El de mamá, Marta y yo. El que llevaba en silencio desde que Marta subió una foto de su anillo de compromiso 3 días antes, y mamá lo inundó de emojis de corazones. Escribí: oye, sé que estáis muy ocupadas, pero hoy es mi cumpleaños y me siento un poco triste de que nadie me haya dicho nada. Le di a enviar. El mensaje llegó. El doble check azul apareció casi de inmediato. Ambas lo habían leído. Luego, nada. Ni una palabra. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. A las 22:14 de esa noche, el móvil por fin vibró. Lo cogí de la mesita de noche tan rápido que casi tiró el vaso de agua. El nombre de mamá iluminó la pantalla. Abrí el mensaje. Sofía, llevábamos tiempo queriendo decirte esto. Necesitamos espacio. Por favor, no nos contactes más. Lo leí una vez, luego otra, y una tercera, más despacio, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo que tuviera sentido. Debajo de su mensaje, una pequeña notificación. A Marta le ha gustado este mensaje. Un pequeño icono de un pulgar hacia arriba justo debajo de la frase que me decía que desapareciera. Me senté en el borde de la cama, con el móvil en ambas manos. No lloré, no tiré nada, solo sentí un extraño entumecimiento, como si alguien hubiera quitado un tapón en alguna parte de mi pecho y todo se hubiera vaciado de golpe. Desplacé la pantalla hacia arriba en el chat. 3 días antes, Marta había publicado una foto de su nuevo anillo de compromiso, talla princesa, el que David se pasó 4 meses buscando. Mamá había respondido en minutos. Mi niña, estoy tan feliz que podría llorar. Luego una cadena de corazones, luego la respuesta de Marta. Gracias, mami, te quiero muchísimo. 67 mensajes en ese hilo sobre el anillo de Marta, planes para la fiesta de pedida, ideas para el restaurante, mantelería, listas de invitados. Y luego mi mensaje en el fondo como una piedra arrojada a un pozo. Hoy es mi cumpleaños. Seguido de mi madre diciéndome que me fuera. Seguía mirando ese pulgar hacia arriba. Marta ni siquiera se molestó en escribir una respuesta. Solo pulsó un botón. Un toque para aprobar mi eliminación. Dejé el móvil boca abajo en la mesita de noche y me tumbé a oscuras mirando al techo, escuchando la nada. No dormí esa noche. No realmente. Entraba y salía de un sueño ligero, despertándome cada hora con el mismo peso aplastándome las costillas. A las 5:00 de la mañana,
Me rendí y fui a la cocina. La foto del abuelo Hugo fue lo primero que vi. Él, de pie frente a el asador del río el día que firmó el alquiler de su primer local. 31 años tenía en esa foto, más joven de lo que soy yo ahora. Él fue quien me enseñó a leer un contrato de arrendamiento, a cuadrar el libro mayor, a darle la mano a un contratista y mirarle a los ojos. Y cuando enfermó, cáncer de páncreas, fase 4, de los que no negocian, me sentó en esta misma mesa de la cocina y me dijo: te dejo al mando, Sophie, cuida de ellas, pero cuida de ti primero. 7 años. Había honrado la primera mitad de esa frase cada mes. 4.500 euros para mamá, 3.200 euros para Marta, pagos de hipoteca, letras del coche, seguros, dinero para gastos, todo aprobado por mí, todo firmado por mí. Cada mes, como un reloj. La segunda mitad, cuida de ti primero, la había enterrado bajo una montaña de esperanza de que algún día vieran lo que estaba haciendo, de que algún día se giraran y dijeran gracias. Mi teléfono sonó a las 6. Clara. Pudo escucharlo en mi voz antes de que dijera una palabra. Le conté lo que había pasado. El mensaje, el pulgar hacia arriba, el silencio. Clara se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo: Sophie, llevas años financiando sus vidas. Acaban de decirte que desaparezcas. ¿Te das cuenta de lo loco que suena eso? Lo escuché. Por primera vez en 7 años, lo escuché con claridad. Colgué, abrí el portátil y entré en el portal del fondo familiar. Lo primero que hice fue bloquearlas, a ambos números, sin mensaje dramático de despedida, sin explicaciones. Solo abrí mis contactos, toqué los nombres y le di a bloquear. Tardé 4 segundos en total, lo segundo llevó un poco más de tiempo. Llamé a Ramón Blanco a las 8 en punto. Ramón era el amigo más antiguo de mi abuelo, el abogado que había ayudado a redactar el fideicomiso hace 20 años. Había sido mi asesor desde que el abuelo falleció. Ramón, tengo una pregunta. Si pauso todas las distribuciones discrecionales del fondo, ¿estoy en mi derecho? No dudo. Al 100%. El documento te da discreción absoluta sobre esos pagos. Ese es el propósito de este tipo de estructura, Sofía. No estás obligada a distribuir ni un solo euro más allá de lo estrictamente necesario. Las distribuciones que reciben tu madre y tu hermana están completamente sujetas a tu aprobación. Inicié sesión en la web del banco. 2 pagos recurrentes me miraban fijamente. 4.500 euros a Carmen Navarro. 3.200 euros a Marta Navarro. Ambos programados para procesarse el día 1 de cada mes. Ambos habían estado funcionando ininterrumpidamente durante 84 meses. Hice clic en suspender en el primero. Apareció un cuadro de confirmación. Hice clic en sí. Luego el segundo. Mismo cuadro, mismo clic. 7.700 euros al mes desaparecidos, así sin más. El dinero seguía en el fondo, seguía siendo técnicamente accesible bajo las condiciones adecuadas, pero nadie podía tocarlo sin mi firma. Y yo no iba a firmar nada. Cerré el portátil y me serví otra taza de café. No me temblaban las manos, ya no me dolía el pecho. Por primera vez en años, el silencio de la cocina se sentía bien. Pasaron 48 horas. Fui a trabajar, archivé papeles, comí sola en mi mesa y conduje a casa en silencio. Mi móvil no sonó porque las únicas personas que intentaban contactarme estaban bloqueadas. Más tarde, a través de Ramón, me enteré de cómo se desarrolló todo por su lado. Mamá fue la primera en darse cuenta. Llegó el día 1, y su cuenta corriente no recibió el ingreso habitual. Llamó a la caja regional. En el banco le dijeron que la transferencia periódica del fondo de la familia Navarro había sido suspendida. Les pidió que la revirtieran, que la forzaran, que hicieran algo. Le dijeron que no podían. La cuenta requería la autorización de la administradora para cada distribución. Así que llamó a Ramón. ¿Dónde está mi dinero, Ramón? La transferencia no ha llegado. Ramón mantuvo la profesionalidad. Tenía que hacerlo. El secreto profesional le impedía revelar mis decisiones, pero podía exponer los hechos. Todas las distribuciones discrecionales requieren la aprobación por escrito de la administradora, Carmen. Siempre ha sido así. Pero siempre ha sido automático. Nunca fue automático. Alguien lo aprobaba todos los meses. Silencio al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir con que alguien lo aprobaba? Simplemente llega. Carmen, no tengo libertad para discutir las decisiones de la administradora, pero puedo decirte que el documento del fondo siempre ha requerido autorización para cada desembolso, cada uno de ellos durante los últimos 7 años. Ese fue el momento en que se dio cuenta. 7 años de ingresos mensuales, 7 años de pagos de hipoteca y letras del coche, fines de semana en balnearios y tardes de compras.
Todo fluyendo de una cuenta que alguien tenía que desbloquear a mano, mes tras mes. Y ese alguien era la hija a la que acababa de decirle que desapareciera. La cuestión de cortarle el grifo a alguien es que no se trata solo del dinero. Se trata de lo que el dinero mantenía unido. Yo sabía lo que pasaría si mantenía el fondo congelado. La hipoteca de mamá, 2.100 euros al mes, la había cubierto el fondo desde que murió el abuelo. Sin él, tenía quizás 6 semanas de ahorros antes de que el banco empezara a llamar. El alquiler de Marta, la letra de su coche, los pagos mínimos de la tarjeta de crédito, todo subvencionado. Sin el fondo, estaría con el agua al cuello para finales de abril. Y la fiesta de compromiso de Marta, reservada hacía 3 meses en el Asador del Río a cargo de la cuenta del fondo, era dentro de 3 semanas. El restaurante esperaba un pago final de 6.200 euros. Nadie había puesto una tarjeta personal. Nadie tenía un plan B, porque nadie imaginó jamás que el dinero se detendría. Me senté a pensar en eso un rato, en el peso de la situación. No voy a fingir que no lo sentí. Eran mi gente, mi madre, mi hermana. Por muy rotas que estuvieran las cosas entre nosotras, había pasado 7 años intentando mantener unida a esta familia con la única herramienta que tenía. Y una parte de mí, la parte que aún recordaba tener 12 años, y querer que mamá dijera que estaba orgullosa de mí, esa parte susurraba, vuelve a activarlo, déjalo estar. No lo decían en serio. Pero sí lo decían en serio. Llevábamos tiempo queriendo decirte esto. Esas fueron sus palabras exactas. No fue una mala noche ni un arrebato de ira. Lo habían planeado. Lo habían hablado sin mí. Y luego habían esperado hasta mi cumpleaños para darme el mensaje. Clara lo dijo mejor que nadie cuando la llamé esa tarde. No estás eligiendo entre el dinero y la familia. Ellas ya hicieron la elección cuando te dijeron que desaparecieras. Dejé que esa frase reposara en el silencio durante mucho tiempo. Al cuarto día, las desbloqueé solo el tiempo suficiente para comprobarlo. 99 llamadas perdidas. Dejé de contar después de eso porque la notificación solo decía 99 más y no subía más. Mamá, Marta, David, incluso la tía Pilar, la hermana pequeña de mamá, con la que no hablaba desde Nochevieja. Abrí el buzón de voz. Los mensajes de mamá llegaban en oleadas, cada uno con una versión diferente de la misma mujer. Los primeros eran de confusión. Sofía, llámame. Pasa algo con el banco. Luego, preocupación. Cariño, creo que ha habido un error con el fondo del abuelo. Luego, la máscara se cayó. No quería decir lo que dije, ¿vale? Estaba teniendo una mala semana. ¿Podemos hablar? Y luego, para el mensaje número 11. No puedes hacerle esto a tu propia madre, Sofía. Este es mi dinero. Tu abuelo lo dejó para esta familia. No solo para ti. Los mensajes de Marta eran más cortos, más directos. Sofía, esto no tiene gracia. Mi fiesta de compromiso es en 3 semanas. Necesito que se apruebe el depósito del restaurante. Luego, 2 horas después. En serio, llámame. Esto es sobre mi futuro. Revisé cada mensaje, cada audio, cada hora de llamada perdida. Ni una sola de ellas dijo feliz cumpleaños. Ni una sola se disculpó por el mensaje de texto. Ni una sola preguntó cómo estaba o reconoció que me habían dicho que dejara de existir en sus vidas hacía 4 días. Cada mensaje era sobre dinero. ¿Dónde está el depósito? ¿Cuándo es el pago? Arregla lo del banco. Llama a Ramón. Esto es sobre la fiesta de Marta. Esto es sobre la hipoteca de mamá. Yo era el contacto de emergencia de sus carteras. Nada más. Las volví a bloquear. Dejé el móvil en la encimera y me fui a la cama a las 20:30. Dormí mejor que en toda la semana. 99 llamadas perdidas, y ni una sola empezaba con «Lo siento». Quiero preguntaros algo. Si alguien de vuestra familia os dijera que dejarais de contactarles, y luego os reventaran el teléfono a llamadas cuando se corta el dinero, ¿contestaríais? Dejad un 1 en los comentarios y cogeríais el teléfono. Dejad un 2 y lo dejaríais sonar. Os contaré lo que hice yo justo después de esto. 6 días después del mensaje de cumpleaños, sonó el timbre de mi casa a las 7 de la mañana. Yo seguía en pijama, con el café en la mano. Miré por la mirilla, y vi a mi madre de pie en el descansillo con una blusa que reconocí, la que se había comprado en otoño con dinero del fondo. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Abrí la puerta pero no me aparté. Me quedé en el marco con mi taza y esperé. Sofía, tenemos que hablar de esto. Val, no puedes simplemente congelarme. Tú me dijiste que no me pusiera en contacto con vosotras. Eso. No quería decir que hicieras esto. Entonces, ¿qué querías decir? Titubeó un segundo, luego intentó un ángulo diferente, el que siempre intentaba. La culpa. Soy tu madre. Te crié sola después de que tu padre nos dejara. Sacrifiqué todo por ti y por tu hermana. Lo sé, mamá. Entonces actúa como tal.
Vuelve a encender el dinero. No te estoy castigando. Estoy ejerciendo mi responsabilidad como administradora. Abrió mucho los ojos y luego los entrecerró. Tu abuelo estaría avergonzado de ti. Di un sorbo al café. Dejé que aterrizara. Luego respondí. El abuelo me dijo que cuidara de mí primero. Por fin le estoy haciendo caso. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras, con los tacones repicando fuerte. Al final del camino de entrada, se detuvo y miró hacia atrás. No a mí, sino más allá de mí, hacia el señor García, el vecino de enfrente, que estaba regando el patio y definitivamente mirando. Mi propia hija, dijo, lo suficientemente alto para que él la oyera, castigando a su propia madre. Se subió al coche y se fue. Cerré la puerta y terminé mi café. Debería deciros que esta no era la primera vez que era invisible en mi propia familia. Solo fue la primera vez que lo pusieron por escrito. Hace 2 Navidades, en Nochebuena, mamá organizó la cena en su casa, la casa cuya hipoteca pagaba el fondo. Había redecorado el salón con dinero que yo había aprobado en noviembre. Cortinas nuevas, un centro de mesa, velas que olían a canela y vainilla. Marta y David llegaron con jerseys a juego. Mamá los abrazó en la puerta como si estuviera recibiendo a la realeza. David recibió una cartera de cuero con sus iniciales. Marta recibió una pulsera de oro, y no precisamente barata. Yo había visto el cargo en el extracto del banco. 340 euros en una joyería del centro. Mi regalo estaba en la mesa junto al cordero asado. Una tarjeta, genérica, del tipo que coges en la caja de la papelería. Felices fiestas en letras plateadas, con un mensaje impreso por dentro, sin nota personal, sin firma. La levanté. ¿Se os ha olvidado escribir algo aquí dentro? Marta puso los ojos en blanco. Venga ya, no seas tan sensible. Es Navidad, no tu sesión de terapia. Mamá no dijo nada. Simplemente pasó la fuente de patatas y cambió de tema al nuevo trabajo de Marta. La chapuza de ventas online a tiempo parcial que cubría quizá una cuarta parte de sus gastos, mientras el fondo se ocupaba del resto. Me quedé hasta los turrones. Ayudé a lavar los platos. Abracé a mamá en la puerta como siempre hacía. Y ella me palmeó la espalda de la forma en que palmearías a un perro que no te gusta especialmente. Conduje a casa. A mi piso de una habitación esa noche. Puse la mesa para uno. Comí sobras en la cocina con las luces apagadas. Y a la mañana siguiente, entré en el portal del banco y aprobé las distribuciones de enero, como siempre hacía. Un año antes del incidente del cumpleaños, Marta me llamó un miércoles por la tarde. Ni hola, ni qué tal. Necesito 12.000 del fondo. Fianza y primer mes para un piso nuevo. Eso es mucho dinero, Marta. ¿Qué ha pasado con tu piso actual? Es demasiado pequeño. David prácticamente vive conmigo ya, y necesitamos más espacio. El nuevo está en el centro, suelo de parquet, balcón. Es perfecto. Lo aprobé. Siempre lo aprobaba. Los 12.000 euros se procesaron en 48 horas. Marta no dijo gracias. Lo que dijo fue, por fin. Llevo 2 semanas esperando. 2 semanas porque le había pedido que me enviara primero el contrato de alquiler, que es el procedimiento estándar para un desembolso. Actuó como si le hubiera pedido que me donara un riñón. Un mes después, me enteré por una amiga de Clara de que Marta seguía manteniendo el piso antiguo, el que pagaba el fondo, y dejaba vivir allí a su compañera de la universidad. Le cobraba 800 euros al mes en B, y se lo embolsaba. Cuando se lo comenté con cuidado por teléfono, la respuesta de Marta fue rápida y afilada. Tampoco es que sea tu dinero, Sofía, es del abuelo. Dejé pasar esa frase, me la tragué entera, igual que me había tragado cada insulto, cada desprecio y cada indiferencia durante años, porque pensaba que mantener la paz era lo mismo que mantener a la familia. No lo era. El dinero del abuelo, así lo llamaba. No el fondo, ni nuestra herencia. El dinero del abuelo, como si el anciano siguiera vivo en algún lugar, firmando cheques desde el cielo, y yo solo fuera el buzón. Recuerdo que colgué el teléfono y me quedé muy quieta durante mucho tiempo, mirando a la pared. Debería haber marcado el límite ese día. No lo hice. 10 días después del cumpleaños, un lunes por la mañana, estaba en mi escritorio revisando un presupuesto de fontanería cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. Marta entró primero. David iba detrás de ella, con las manos en los bolsillos, con cara de preferir estar en cualquier otra parte. Tenemos que hablar, dijo Marta. Mi horario de atención es con cita previa. No hagas eso. No actúes como si fuera un cliente. Dejé el presupuesto en la mesa. ¿Qué necesitas, Marta? El restaurante quiere 6.200 euros para el viernes o cancelan la fiesta. Tienes que liberar los fondos. Las distribuciones están pausadas. Si quieres hablar sobre reactivarlas, puedes contactar con Ramón Blanco. Su cara enrojeció.
No quiero hablar con Ramón, quiero hablar contigo. Estás hablando conmigo, y te estoy diciendo cuál es el proceso. David dio un paso adelante. Su voz era más suave, ensayada, el tono de un hombre que había sido aleccionado en el coche. Venga, Sofía. Es el compromiso de Marta. ¿No podemos dejar a un lado las cosas de familia y arreglar esto? Yo no empecé las cosas de familia, David, y no soy la que ha creado esta situación. Marta agarró el brazo de David. No nos va a ayudar, te lo dije. Se volvió hacia mí, con los ojos vidriosos. Te vas a arrepentir de esto. Tal vez. Dio un tirón a la puerta y la golpeó contra la pared. David murmuró algo, lo siento o vámonos, y la siguió. A través del cristal, los vi discutir en la calle. Marta movía los brazos por el aire. David estaba con los hombros encogidos, asintiendo, absorbiéndolo todo. Mi compañera Daniela levantó la vista de su pantalla. ¿Todo bien? Cosas de familia, dije. Ah. Volvió a su pantalla. En una ciudad pequeña, esa respuesta lo cubre todo. Esa tarde, caminé hasta el despacho de Ramón en la calle Mayor. Estaba entre una ferretería y una barbería. Un típico bufete de provincias con paneles de madera y diplomas enmarcados. Ramón tenía los documentos del fideicomiso esparcidos por su mesa cuando entré. Ya había marcado la sección relevante con un post-it amarillo. Siéntate, lee esto. Me senté. La cláusula estaba en la página 14, párrafo 9. La había visto antes, pero nunca la había asimilado realmente. No hasta ahora. El administrador sucesor podrá, a su entera discreción, modificar, reducir o suspender cualquier distribución discrecional a cualquier beneficiario por cualquier motivo que considere oportuno, sin previo aviso ni aprobación judicial. Levanté la vista. ¿Él incluyó esto desde el principio? Ramón se recostó en la silla. Tu abuelo no era ingenuo, Sofía. Vio cómo tu madre manejaba el dinero durante 30 años. La quería, pero no confiaba en ella con el dinero. Por eso te eligió a ti. Si intentan impugnar esto en los juzgados, perderían. Discrecional significa discrecional. He visto casos donde los beneficiarios intentaron forzar distribuciones. Casi nunca funciona. Ningún juez va a anular a un administrador que está actuando dentro de una autoridad claramente documentada. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. ¿Sabes? Hugo y yo hablamos de este escenario exacto, no de lo del cumpleaños, pero sí de la posibilidad de que tu madre te presionara demasiado y tuvieras que tomar una decisión. Me dijo una vez, y lo recuerdo claramente. Ramón, cuando Sofía por fin se plante, asegúrate de que sepa que pisa sobre suelo firme. No dije nada durante un minuto. Solo miré esa cláusula. Página 14, párrafo 9, suelo firme. Doblé el documento y lo guardé en el bolso. Esa tarde, estaba haciendo limpieza de correos electrónicos antiguos, una tarea mecánica que llevaba meses posponiendo, cuando lo encontré. Tenía 5 años de antigüedad, enviado desde la cuenta personal de mamá. Asunto. Pregunta sobre el fondo. Yo le había preguntado por aquel entonces si quería que enviara un resumen de las distribuciones del fondo a la familia para que todos entendieran cómo funcionaba el dinero. Su respuesta tenía 4 líneas. Las leí 3 veces. Sofía, por favor, no le digas a nadie que tú administras el dinero. La gente pensará que no puedo cuidar de mi propia familia. Tú manda el dinero y déjame a mí manejar el resto. Tú manda el dinero y déjame a mí manejar el resto. Me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando esas palabras. Hacía 5 años. Había leído ese correo y pensé que mi madre estaba avergonzada, tal vez un poco orgullosa a su manera, por necesitar ayuda. Había respetado su petición porque pensé que estaba siendo amable, pensé que estaba protegiendo su dignidad. Ahora entendía lo que realmente era. No quería que la gente supiera que yo existía en la foto financiera porque ella quería el mérito. Quería que los vecinos, el qué dirán, pensaran que era la viuda autosuficiente que había salido adelante sola después de que papá se fuera. Quería que las señoras de la iglesia admiraran su resiliencia. Quería que Marta creyera que el dinero era simplemente lo que el abuelo nos había dejado, un derecho de nacimiento, no un regalo que alguien aprobaba cada 30 días. Me había pedido que fuera invisible, y yo había aceptado. Reenvié el correo a mi cuenta de respaldo, y guardé una captura de pantalla en una carpeta del escritorio. Aún no sabía cómo importaría. Solo sabía que palabras como esas no permanecen enterradas para siempre. Algunas cosas tienen la costumbre de salir a la luz en el peor momento posible para quien las escribió. El sábado siguiente, Clara apareció en mi puerta con una tarta de San Marcos de la pastelería, 2 botellas de Rioja barato y 3 amigas a las que no veía desde la universidad, Lucía y Elena entre ellas. Estamos de celebración, anunció. Cumpleaños atrasado, no es negociable. Comimos tarta en el suelo del salón porque mi mesa de comedor solo tiene 2 sillas. Elena trajo velas con el número 34.
Lucía trajo una tarjeta que todas habían firmado con mensajes de verdad escritos dentro. Divertidos, amables, uno que me hizo soltar una lágrima. Te mereces gente que se acuerde. El regalo de Clara venía en una bolsa de papel marrón. Lo abrí, y me quedé paralizada. Era una fotografía enmarcada. La que pensé que había perdido hacía años. El abuelo Hugo y yo de pie frente a el asador del río cuando yo tenía 9 años. Él tiene la mano en mi hombro. Yo sostengo una caña de pescar que es más alta que yo, sonriendo como si acabara de pescar todo el océano. ¿De dónde has sacado esto? Tu abuelo me dio una copia hace años. Me dijo que la guardara, que algún día la necesitarías. Lloré. Por primera vez desde el mensaje del cumpleaños, lloré de verdad. No de tristeza, sino de algo más cálido. La sensación de ser conocida por personas que elegían conocerme. Clara levantó su copa. Esto es lo que es la familia. Sophie, la gente que aparece. Brindamos por eso. 5 mujeres en el suelo de un piso de una habitación comiendo tarta de pastelería, riéndose de cosas sin importancia. Esa misma noche, Marta publicó una historia de Instagram. Un selfie en el espejo con un vestido blanco probándose ropa para su fiesta de pedida. El texto decía: 3 semanas, qué bendición. No sabía que el restaurante no había cobrado, o tal vez lo sabía, y la fachada importaba más. Lo noté por primera vez en el supermercado. La señora Robles, en el mostrador de la charcutería, la que siempre me preguntaba qué tal el día, me miró de reojo, y no dijo ni una palabra. Solo metió el pavo en la bolsa y me lo pasó sin mirarme a los ojos. Luego, en la oficina de correos, 2 mujeres del círculo de la iglesia de mamá dejaron de hablar cuando entré. Una de ellas, Beatriz, me dedicó una sonrisa tensa que no era una sonrisa en absoluto. Para el domingo, lo entendí. Mamá había estado ocupada. La historia que había sembrado por el pueblo era esta. Sofía tenía secuestrada la herencia familiar. Sofía estaba amargada y era controladora. Sofía estaba castigando a su propia madre por un pequeño malentendido. En la iglesia, el padre Miguel me apartó después de la misa. Parecía incómodo, como se ve la gente cuando ha sido reclutada para el conflicto de otra persona. Sofía, tu madre vino a verme esta semana. Está muy afectada. Dice que estás reteniendo el dinero de la familia. Padre, con todo el respeto, el documento del fideicomiso me nombra como única administradora. Estoy cumpliendo con mis obligaciones legales. Eso es todo lo que puedo decir. Él asintió lentamente. Lo entiendo. Solo pensé que debías saber que la gente está hablando. Siempre lo hacen. Caminé hasta mi coche y podía sentir los ojos siguiéndome por la plaza. En un pueblo pequeño, la reputación es moneda de cambio, y mi madre acababa de vaciar mi cuenta. Además, lo había hecho con cuidado. Nunca mencionando el mensaje del cumpleaños. Nunca explicando que me había dicho que dejara de contactarlas. En su versión, yo era la agresora. Ella era la víctima. La misma historia que llevaba contando años, solo que ahora más alto porque necesitaba que funcionara. Conduje a casa y no le dije ni una palabra a nadie sobre ello. Aún no. El momento oportuno importa. La publicación de Facebook apareció un miércoles por la tarde. Marta no usó mi nombre. No le hacía falta. Todo el pueblo lo sabía. Algunas personas prefieren ver sufrir a su familia antes que soltar el control. Mi fiesta de pedida podría no hacerse porque una persona decidió que su ego importa más que la felicidad de su hermana. He intentado acercarme. He intentado ser la persona madura. Nada funciona. A veces, la gente que se supone que debe quererte es la que más te hiere. En menos de una hora, 43 me gusta, 21 comentarios, 6 compartidos. Lo siento mucho, guapa. Te mereces el mundo. ¡Qué horror! La familia debería apoyarse, rezando por ti y David. ¿Cómo cambia la gente cuando hay dinero de por medio? Clara hizo captura de pantalla de todo y me lo envió. Leí cada comentario. Luego cerré el móvil y me hice la cena. Llamé a Ramón esa noche. Están haciendo acusaciones públicas. ¿Cambia esto algo legalmente? No para el fondo. Tu autoridad está documentada y es intocable. Pero socialmente, podría volverse incómodo. Hizo una pausa. Dicho esto, Sofía, si alguna vez lo necesitas, esa publicación establece un patrón. Difamación pública de una beneficiaria contra su administradora. No es poca cosa. No voy a demandar a mi hermana Ramón. No sugiero que lo hagas. Te digo que lo guardes todo. Lo guardé todo. Capturas de la publicación, de los comentarios, las fechas, los compartidos, los me gusta. Lo puse todo en la misma carpeta que el correo de mamá. El que decía: tú manda el dinero y déjame a mí manejar el resto. Un archivador digital de cada vez que mi familia me dijo que no importaba, ordenado por fecha.
No era una prueba para un juzgado, era una prueba para mí misma. Una prueba de que no me estaba imaginando las cosas. Una prueba de que no era el monstruo que estaban construyendo en público. La llamada llegó de un número que no conocía. Lo cogí por costumbre. En la administración de fincas, los números desconocidos pueden ser inquilinos con urgencias. Sofía, soy David. Casi cuelgo, pero algo en su voz, más baja de lo habitual, casi cautelosa, me hizo quedarme. Llamo desde el móvil de un amigo. Mira, sé que estás enfadada. Lo entiendo, te hicieron daño. Pero, ¿podemos superar esto para la fiesta? Libera los fondos para el restaurante, y luego lidiamos con lo demás. David, superar esto significa fingir que mi madre no me dijo que desapareciera. No lo dijo sin querer. Marta lo apoyó. Eso no son accidentes. Exhaló con fuerza. Podía oír la frustración creciendo, la educación esfumándose. Marta lleva llorando todas las noches, Sofía, todas las noches. Si esta fiesta se cancela, todo el mundo te va a culpar a ti. ¿Entiendes eso? Todo el pueblo ya está hablando. Todo el mundo ya me culpa, David. Eso no es nuevo. Entonces, ¿vas a dejar que todo arda? Yo no encendí el fuego. Un largo silencio. Luego, su voz bajó un tono, no más suave, sino más duro, más frío. Vale. Encontraremos la forma de conseguir ese dinero, contigo o sin ti. La línea se cortó. Me senté en la cocina y reproduje esas últimas palabras en mi cabeza. Contigo o sin ti. Ya no era una súplica, era una amenaza, vaga, del tipo que hace la gente cuando en realidad no tiene un plan, pero quiere que te preocupes de que lo tienen. Abrí el móvil y escribí una nota. David llamó desde número desconocido, amenazó con acceder a los fondos del fideicomiso sin mi autorización, 27 de marzo. Luego bloqueé la pantalla y seguí con mi noche. Fuera lo que fuese que estuvieran planeando, el fideicomiso era hermético. Ramón se había asegurado de ello. Lo intentaron todo durante la semana siguiente. Cada ángulo, cada puerta, cada ventana. Mamá llamó directamente a la caja regional. Habló con 3 personas diferentes del Departamento de Gestión Patrimonial. Cada uno le dijo lo mismo. Solo la administradora nombrada puede autorizar distribuciones, señora Navarro. Pero soy beneficiaria. Es el dinero de mi padre. Sí, señora, pero el estatus de beneficiaria no otorga autoridad de desembolso. Necesitaría la aprobación por escrito de la administradora. Bueno, ¿y si la administradora es? ¿Y si no está actuando bien? ¿Y si lo hace por despecho? Señora, si cree que la administradora está incumpliendo su deber fiduciario, puede consultar a un abogado y presentar una petición al juzgado, pero por lo que podemos ver, todas las acciones tomadas están dentro de las disposiciones documentadas. Callejón sin salida. Marta intentó otra ruta. Fue directamente a El Asador del Río y le pidió al dueño, el señor Hernández, que dejara que la fiesta siguiera adelante a crédito, con la promesa de pagar a 30 días vista tras el evento. El señor Hernández, un hombre prudente que llevaba 20 años regentando ese restaurante, dijo que no. La reserva se había hecho a cargo de la cuenta del fondo. El pago final de 6.200 euros estaba vencido. Sin pago, no hay evento. ¿No puedo simplemente pasarlo por una tarjeta? ¿Tiene una tarjeta con un límite de 6.000 euros? No la tenía. David miró préstamos personales. 2 bancos y una cooperativa de crédito. Su historial era decente, pero no lo bastante fuerte para un préstamo sin aval con tan poco margen de tiempo. La fiesta era dentro de 12 días. Mientras tanto, yo iba a trabajar. Gestionaba los alquileres. Devolvía llamadas a los inquilinos y aprobaba presupuestos de mantenimiento. Vivía mi vida. La diferencia era que, por primera vez en 7 años, no la estaba viviendo para ellas. Marta vino a mi casa a las 21 un viernes por la noche. Pude oler que había bebido vino antes de que abriera la boca. No llamó al timbre. Aporreó la puerta. Cuando abrí, tenía el rímel corrido y hablaba demasiado alto para lo tranquila que era la calle. Me has arruinado la vida. Llevo un año planeando esta fiesta. Un año entero, Sofía. Baja la voz, Marta. No. Quiero que todo el vecindario escuche qué clase de hermana eres. Me quedé en el umbral, firme. Marta, le diste a me gusta al mensaje que me decía que desapareciera. No planeabas que yo fuera parte de tu vida. Así que no lo soy. Fue idea de mamá. Yo solo le seguí la corriente. Las palabras flotaron en el aire de la noche. Ella no se dio cuenta de lo que acababa de decir, o tal vez el vino evitó que le importara. Así que lo planeasteis, dije. Gracias por confirmarlo. Su cara se desmoronó. La ira se disolvió en algo más caótico. Empezó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino ese llanto feo y entrecortado, del tipo que sale cuando te quedas sin opciones. Solo suelta el dinero para la fiesta, por favor. Puedes volver a estar enfadada con nosotras después. Solo necesito esta única cosa. Una cosa.
Después de 7 años de todo, después de 84 meses de firmas silenciosas y transferencias desagradecidas y tarjetas de Navidad sin nombre, una cosa más. No estoy enfadada, Marta. He terminado. Di un paso atrás y cerré la puerta. Le eché la llave. Me quedé en el pasillo escuchándola llorar en el descansillo hasta que los faros del coche de David iluminaron la calle y ella fue dando tumbos hasta el coche. Por la ventana, los vi alejarse. La calle volvió a quedar en silencio. Fue idea de mamá. Yo solo le seguí la corriente. Planeado, coordinado, intencional. Fue idea de mamá. Yo solo le seguí la corriente. Lo dijo como si fuera una defensa, como si seguir la crueldad de alguien lo hiciera menos cruel. Necesito saber, si tu propio hermano o hermana admitiera que planearon echarte a un lado, ¿podrías volver a confiar en ellos alguna vez? Comenta nunca o quizás, y quédate por aquí porque lo que pasó en esa fiesta de compromiso, nadie en esa sala lo vio venir. La fiesta de pedida estaba fijada para el sábado, 5 de abril. El asador del río, a las 20, 80 invitados. Yo no estaba invitada. Me enteré de los detalles por Clara, que había recibido su invitación hacía 3 meses, cuando Marta todavía la consideraba una amiga en común y no una extensión de la hermana que había desechado. ¿Seguro que no quieres que me la salte?, me preguntó Clara. No. Ve. Quiero tener a alguien de confianza en esa sala. Esto es lo que yo sabía y Marta no. El pago final nunca se había procesado. Yo había informado a la oficina del señor Hernández, hacía 3 semanas que el fondo de la familia Navarro no autorizaría el cargo. Su contable confirmó la recepción de mi burofax. El saldo de 6.200 euros estaba pendiente. Marta y mamá, por lo visto, asumieron que el restaurante lo dejaría pasar, que la familia Navarro, o la versión de ella que mamá había estado puliendo por el pueblo, tendría suficiente peso como para saltarse las formalidades. Se presentaron esa noche como si no pasara nada. Por lo que Clara me describió después, el restaurante estaba precioso. Manteles blancos, centros de mesa con frascos de cristal y flores silvestres, las favoritas del abuelo Hugo, una tarta de 3 pisos en la esquina, luces de verbena cruzando el patio. Mamá llevaba un vestido nuevo, azul marino, entallado, del tipo que normalmente cargaría a la cuenta del fondo. Esta vez, me dijo Clara, lo había puesto en la tarjeta de crédito de El Corte Inglés. Mantener las apariencias cuesta dinero incluso cuando el dinero se ha acabado. Marta estaba radiante, al menos por fuera, vestido blanco de cóctel, el pelo de peluquería, sonriendo para cada foto. David estaba a su lado con Americana, estrechando manos, interpretando su papel. 80 personas llenaban esa sala esperando una celebración. Nadie esperaba lo que vino después, y menos aún la mujer que me había dicho que desapareciera. La primera hora fue sobre ruedas, circularon los canapés, los invitados charlaban en el patio con vistas al río. Los compañeros de la aseguradora de David se arremolinaron cerca de la barra. Las amigas de la iglesia de mamá ocuparon una mesa redonda junto al ventanal. Marta flotaba entre los grupos, riendo, posando, enseñando el anillo. A las 20:45, mamá se levantó e hizo sonar su copa con un cubierto. La sala se cayó. Quiero dar las gracias a todos por estar hoy aquí para celebrar a mi preciosa hija y a su maravilloso prometido. Sonrió, esa sonrisa ensayada y de foto que había perfeccionado durante décadas. Esta familia ha pasado por mucho, pero siempre nos mantenemos unidos. Eso es lo que hacemos los Navarro. Algunas personas aplaudieron, alguien levantó una copa. Clara, sentada en una mesa de la esquina cerca de la cocina, me dijo luego que casi se atraganta con el agua. Siempre nos mantenemos unidos. La mujer que le había enviado un WhatsApp a su hija mayor para que no volviera a contactarla, de pie en una sala llena de gente declarando la unidad familiar con la confianza de alguien que se cree su propia mentira. Hacia las 21:15, un compañero de David se inclinó hacia Clara. Oye, ¿dónde está Sofía? ¿No es la hermana de Marta? Clara fue breve, no pudo venir. Qué pena. Había oído que ella lleva las propiedades de la familia o algo así. Marta lo mencionó una vez. Clara solo sonrió y dio un sorbo a su vino. A las 21:22 Clara recordaba la hora porque miró el móvil. El señor Hernández salió de la cocina. Era un hombre alto, canoso, el tipo de dueño de restaurante que llevaba corbata todos los días, y aún así recogía mesas cuando el local se llenaba. Caminó directamente hacia la mesa de mamá, se inclinó y habló en voz baja. Señora Navarro, siento interrumpir. ¿Me permite unas palabras en privado? La sonrisa de mamá no vaciló. Tocó su servilleta y se levantó. Atravesaron las puertas batientes de la cocina, mamá y el señor Hernández, visibles a través del ojo de buey para cualquiera que prestara atención. Clara estaba prestando atención. No podía oír las palabras, pero podía ver el lenguaje corporal. El señor Hernández sostenía una carpeta de pinza. Los brazos de mamá se cruzaron,
Luego se descruzaron, luego se volvieron a cruzar. La conversación duró quizá 3 minutos antes de que la postura de mamá cambiara por completo. Sus hombros cayeron. Su cabeza se inclinó hacia adelante. El señor Hernández señalaba la carpeta, explicando. Más tarde, a través de Ramón, supe los detalles de lo que se dijo. Señora Navarro, el pago final de 6.200 euros no se ha procesado. La cuenta registrada, el fideicomiso de la familia Navarro, no autorizó este cargo. Debe haber un error. Esa cuenta siempre ha funcionado. Señora, contactamos con la administradora directamente hace 3 semanas. Se nos informó de que el fondo no cubriría este evento. ¿Quién le ha dicho eso? La administradora, la señorita Sofía Navarro. Mamá se puso blanca. Ella no tiene derecho a... Señora, ella es la administradora nombrada. Tiene todo el derecho. Lo siento, pero sin pago. No puedo continuar con el servicio. Ya hemos tenido una cortesía importante permitiendo que el evento comenzara. Mamá empezó a discutir. Algo sobre que la familia llevaba siendo cliente de toda la vida. Sobre que Hugo Navarro comía en ese restaurante cada viernes durante 20 años. El señor Hernández escuchó educadamente. No cedió. Fue entonces cuando Marta apareció en la puerta de la cocina. Había notado que su madre faltaba y fue a buscarla. Pilló el final. El fondo no cubrirá este evento. Y el control de volumen que había estado manteniendo toda la noche por fin se rompió. ¿Cómo que el dinero no ha pasado? A través del cristal de la cocina, 80 cabezas se giraron a la vez. Las puertas se abrieron de golpe. Marta salió primero, con la cara roja, respirando agitada. Mamá la siguió, con aspecto de haber envejecido 10 años en 4 minutos. La sala estaba en silencio. Los tenedores sobre los platos, las conversaciones congeladas a mitad de frase. Alguien cerca del fondo, un amigo de la Universidad de David, creo, fue el primero en hablar. ¿Va todo bien? Marta abrió la boca, luego la cerró. Miró a su madre. Mamá enderezó la espalda, reunió lo que le quedaba de compostura y dijo, es un error del banco, lo solucionaremos. Pero Marta había pasado el punto del disimulo. No es un error del banco, mamá. Sofía ha congelado el dinero. Nos ha cortado el grifo. El silencio que siguió fue del tipo que se siente en el pecho. No del tipo educado, sino del tipo en el que 80 personas están recalculando todo lo que creían saber. La señora Domínguez, una vecina que conocía a la familia desde hacía décadas, fue la primera en romperlo. Dejó su copa de vino con mucha deliberación. Un momento, ¿Sofía administra el fondo? Pensé que habías dicho que el dinero era de la herencia de tu padre, Carmen. Me dijiste que tú misma te ocupabas de las finanzas. Mamá no contestó. Se quedó allí, congelada, con toda la sala mirando. La tía Pilar, sentada a 3 mesas de distancia, se levantó a medias de la silla. Carmen, ¿eso es verdad? Me dijiste que papá te dejó a ti al mando. Es complicado. La señora Domínguez negó con la cabeza lentamente. No suena complicado. Suena que tu hija ha estado pagándolo todo y le dijiste a todo el pueblo que eras tú. Las palabras cayeron como una piedra en agua estancada. Ondas por todas partes. 80 pares de ojos alternando entre mamá y la silla vacía en la mesa de la familia. La silla que habría sido mía. 7 años de ficción deshechos en 30 segundos. Mamá se sentó, no en una mesa, sino en la silla más cercana junto a la pared. Una de repuesto que el señor Hernández solía tener para el personal. Se tapó la cara con las manos. Cuando levantó la vista, no pedía perdón. Estaba acorralada. Me está castigando, dijo mamá, lo bastante alto para la sala. Mi propia hija me está castigando porque le pedí un poco de espacio. Eso es todo lo que hice. Pedí espacio, y ella me lo quitó todo. Algunos se removieron incómodos. Alguien en la barra se dio la vuelta. Marta, aún de pie, se giró hacia Clara. Entrecerró los ojos. ¿Tú le hablaste de esta noche? ¿La ayudaste a montar esto? Clara no se encogió. Sofía no montó nada, Marta. Simplemente dejó de pagar. Organizaste esta fiesta sin comprobar si el dinero estaba ahí. Eso es culpa tuya. Tú no sabes nada de... Sé que tu hermana lleva firmando cheques para esta familia desde que tenía 27 años, y sé que las gracias que recibió fue un WhatsApp diciéndole que desapareciera. Marta se quedó mirando fijamente. Varias personas en las mesas cercanas asintieron sin darse cuenta. David apareció junto a Marta. Deberíamos irnos. No, todo el mundo tiene que saber que mi hermana es un monstruo. Pero la sala ya no estaba de su lado. Podías verlo en las cabezas giradas, las miradas bajas, la recogida silenciosa de bolsos y chaquetas. Los camareros del señor Hernández empezaron a retirar las bandejas, con la mitad de la comida sin tocar. Uno a uno, los invitados empezaron a marcharse. Apretón de manos con David, abrazos rápidos, suerte en susurros que significaban algo muy diferente a lo que significaban hacía una hora.
Mamá se quedó sentada en su silla junto a la pared, viendo cómo se vaciaba el local. Que alguien llame a Sofía, dijo. Díganle que arregle esto. Nadie cogió el móvil. Clara me llamó a las 23:30 esa noche. Yo estaba en el sofá con un libro y una infusión de manzanilla, la que siempre tomaba el abuelo. Me lo contó todo. La cocina, el anuncio, la pregunta de la señora Domínguez, la cara de la tía Pilar, el arrebato de Marta, el lento y horrible vaciado de la sala. Escuché sin interrumpir. Yo no quería que pasara así, le dije cuando terminó. Lo sé, pero pasó porque construyeron un castillo de naipes con tu dinero y tu silencio. Te llevaste el silencio. El castillo se cayó solo. Esa noche tampoco pude dormir, pero esta vez no fue por pena. Fue por claridad. De esa que te mantiene despierta porque tu mente por fin está funcionando en lugar de esconderse. El lunes por la mañana estaba en el despacho de Ramón a las 8. Quiero reestructurar las distribuciones, le dije. No eliminarlas, reestructurarlas. Él asintió. ¿Qué tienes en mente? 1.200 al mes para cada beneficiaria, vinculados directamente a gastos documentados, alquiler, luz, recibos, comida, facturas obligatorias para cada desembolso. Nada de pagos de golpe, nada de gastos discrecionales. Se acabaron los cheques en blanco. Ramón lo redactó esa misma tarde. Las notificaciones se enviaron a mamá y a Marta por burofax. También hice una cosa más. Abrí el correo, busqué el mensaje que mamá me había enviado hacía 5 años. Tú manda el dinero y déjame a mí manejar el resto. Y se lo reenvié a su correo actual. Añadí una sola frase debajo, ya lo has manejado, este es el resultado. No puse a nadie en copia. No lo publiqué. No se trataba de humillarla. Se trataba de asegurarme de que entendiera por escrito que yo recordaba cada palabra, y que cada palabra tenía peso. Los burofax llegaron un martes. Lo sé porque el despacho de Ramón recibió los acuses de recibo. Mamá firmó el suyo a las 9:07. Marta firmó a las 11:15. Mamá llamó a Ramón en menos de una hora. Su voz, me contó él luego, oscilaba entre la furia y el pánico. No puede hacer esto. La demandaré. La llevaré a los tribunales. Eres libre de consultar a tu propio abogado, Carmen, pero te diré lo que te dirá cualquier abogado de este país. Un administrador que actúa dentro de la discreción documentada es casi imposible de impugnar. El documento le da a Sofía plena autoridad sobre las cantidades, los plazos y las condiciones. No está obligada a darte ni un duro. ¿Ni un duro? Me ha bajado a 1.200 al mes. No puedo vivir con eso. Entonces te sugiero que ajustes tu presupuesto o busques ingresos extra. La línea se quedó en silencio. Luego, Hugo nunca habría querido esto. Hugo escribió el documento que lo permite. Eligió a Sofía específicamente porque confiaba en su criterio. Ella colgó. La reacción de Marta llegó a través de David, que escribió al despacho de Ramón, educadamente, en su honor, preguntando si la decisión podía reconsiderarse. Ramón respondió con una carta de un párrafo reiterando la autoridad de la administradora y sugiriendo que Marta consultara a un abogado independiente si deseaba explorar sus opciones. En 2 semanas, la realidad financiera se impuso. Marta no podía pagar su piso del centro de 1.800 euros al mes con 1.200 del fondo y sus ingresos de media jornada. Volvió a mudarse con mamá. David empezó a hacer preguntas, del tipo que probablemente debería haber hecho antes de proponerle matrimonio. ¿Cuánto del estilo de vida de Marta era real? ¿Cuánto estaba subvencionado? Cuando ella dijo, «Nos lo podemos permitir». ¿A quién se refería con nosotros? Pospuso la boda, hasta que arreglemos nuestras finanzas, le dijo a sus amigos. La versión de Marta era más corta. Todo esto es por culpa de Sofía. 2 semanas después de la fiesta, apareció un pequeño artículo en El Correo de la Comarca, nuestro periódico local, de esos que aún se imprimen los jueves y sacan historias sobre los plenos del ayuntamiento. El titular decía: el fideicomiso de la familia Navarro crea una beca anual. El documento del abuelo siempre había incluido una cláusula para donaciones. El abuelo Hugo insistió en ello. Yo nunca la había activado. Siempre había demandas más urgentes. La hipoteca de mamá, el alquiler de Marta, el goteo constante de gastos caprichosos que dejaba poco margen para lo demás. Con las distribuciones reestructuradas, ahora había margen. 25.000 euros al año, aproximadamente la misma cantidad que mamá se había estado gastando anualmente en balnearios, bolsos y cenas que cargaba al fondo sin facturas. La llamé la beca comunitaria Hugo Navarro, abierta a cualquier alumno de último año de la comarca que fuera a estudiar formación profesional o un grado en la universidad. El tipo de chico que había sido el abuelo Hugo, trabajador, práctico, el primero de su familia en pensar a lo grande. El anuncio incluía mi nombre como administradora y responsable de la beca.
La primera vez que mi nombre aparecía públicamente en relación con el dinero de la familia. La primera vez que el pueblo vio a Sofía Navarro no como la hija problemática de Carmen, sino como la mujer que gestionaba el legado de su abuelo. El domingo siguiente, la señora Domínguez me paró en la plaza de la iglesia, me puso la mano en el brazo y dijo simplemente: «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, Sofía». Las mismas palabras que mamá había usado como arma en mi portal. Tu abuelo estaría avergonzado. Ahora de vueltas, invertidas, de la boca de alguien que no tenía motivos para mentir. Le di las gracias, me monté en mi coche y me quedé allí un minuto antes de arrancar. No porque estuviera triste, sino porque a veces, ser vista, verdaderamente vista, requiere un momento para asimilarlo. Durante los siguientes 2 meses, observé, sobre todo desde la distancia, cómo la realidad caía sobre mi madre como una tormenta de la que no podía escapar. El todoterreno fue lo primero en irse. El SUV blanco que había sacado hacía 2 años pagando la entrada con el fondo. Sin el colchón de 4.500 euros al mes, las letras se volvieron imposibles. Lo cambió por un Seat Ibiza de hace 10 años que la llevaba a donde necesitaba ir y nada más. Encontró trabajo, recepcionista a media jornada en la Clínica Dental Morales, en la calle Robles. 20 horas a la semana, a 12 euros la hora. Era el primer trabajo remunerado que hacía en más de una década. Y por lo que oí a través de la tía Pilar, la adaptación fue dura. Volvía a casa exhausta. Se quejaba de los pies, de la espalda, de la indignidad de coger teléfonos, pero lo hizo, le reconozco eso, dio la cara. El panorama social cambió más lentamente. En la iglesia, la gente era educada pero distante. Nadie mencionaba la fiesta de compromiso directamente. Los pueblos pequeños tienen buenos modales para ese tipo de cosas, pero la dinámica había cambiado. La opinión de mamá tenía menos peso ahora. Sus recomendaciones, sus juicios sobre las vidas de otras personas, su imagen cuidadosamente seleccionada de madre soltera y fuerte, todo tenía ahora una grieta atravesándolo. Una tarde, llegó una carta a mi piso, escrita a mano, en el papel de carta de mamá, de ese color lavanda con sus iniciales en relieve arriba. Sofía, siento cómo fueron las cosas, pero no tenías que humillarme delante de todos, lo estoy intentando. Eso debería contar algo. La leí 2 veces, la doblé y la metí en el cajón de la cocina. Se disculpaba por la humillación, no por el cumpleaños, no por el mensaje, no por los 7 años haciéndome invisible. Lo sentía por el público, no por la acción. La situación de Marta era más difícil de ver, incluso para alguien que había estado en el extremo receptor de su crueldad. El piso del centro desapareció en un mes. Volvió a la habitación de invitados de mamá, la habitación que solía ser la mía, en realidad, antes de que me fuera a los 18. Su negocio de ventas online, que siempre había sido más un pasatiempo que un trabajo, apenas cubría la factura del móvil. David empezó a hacer las preguntas que hacen temblar los cimientos. No preguntas enfadadas, sino preguntas cuidadosas, que son peores. Cuando decías que podíamos permitirnos el viaje de novios, ¿a qué te referías con nosotros? Cuando me dijiste que tu familia vivía bien, ¿qué significaba eso exactamente? ¿Alguna vez has pagado el alquiler con tu propio dinero? Marta desviaba el tema, me echaba la culpa a mí, mayormente. Todo esto es obra de Sofía. Es controladora y vengativa, y está intentando arruinarme la vida porque tiene envidia. David escuchaba, y luego, según la tía Pilar, que se había convertido en mi hombre del tiempo para el clima familiar, dijo algo que frenó a Marta en seco. Yo no sabía que no podías pagar tu propio alquiler, Marta. Eso no va sobre Sofía. Eso va sobre la sinceridad. La boda siguió pospuesta. David no rompió formalmente, pero la energía cambió. Empezó a pasar más tiempo en su propia casa, menos fotos juntos en Instagram. Se acabaron las fotos del anillo. Marta borró la publicación de Facebook sobre mí, la que me llamaba controladora, la de los 43 me gusta. Pero en un pueblo pequeño, las capturas de pantalla viajan más rápido que las disculpas. La mitad de los compañeros de David ya la habían visto. Su madre la había visto. La narrativa que Marta había construido, la de la joven capaz planeando la boda de sus sueños, resultó ser tan irreal como los ingresos que la habían mantenido a flote. La tía Pilar me llamó un domingo por la mañana a finales de mayo, sin preámbulos. ¿Puedo ir a tu casa? Llevo magdalenas caseras. Apareció con las magdalenas y 2 cafés. Nos sentamos en las escaleras del portal. La mañana era cálida, y la calle estaba tranquila, y durante unos minutos solo comimos y no hablamos. Luego lo dijo. No lo sabía, Sofía. No sabía que habías estado cargando con todas nosotras. Tú no, tía Pilar. Tú nunca cogiste ni un céntimo del fondo. Lo sé, pero sabía que algo no cuadraba y nunca pregunté. Eso es culpa mía. Pellizcó su magdalena.
Tu madre siempre ha sido así. ¿Sabías que me hizo lo mismo hace años cuando a tu abuelo le empezó a ir bien? Le dijo a la gente que los alquileres eran un negocio familiar que ella ayudaba a llevar. Yo fui la que pintó esos pisos, Sofía. Todos y cada uno de ellos. Ella jamás cogió una brocha. ¿Por qué no dijiste nada? Porque es mi hermana y dejé de pelear con ella hace 20 años. Decidí que era más fácil dejarlo pasar y mantener las distancias. Me miró de reojo. Debería habértelo dicho antes. Debería haberte avisado de que esto es lo que hace. Usa a la gente y luego reescribe la historia para ser la heroína. Me lo estás diciendo ahora, eso importa. Ella asintió. Dio un sorbo al café. Ven a cenar el sábado que viene. Solo nosotras. Voy a hacer la receta de estofado de ternera del abuelo, la que lleva la salsa de vino. Sonreí. La primera sonrisa de verdad en semanas. Me encantaría. Me apretó la mano antes de irse. Firme, breve y de verdad. Dejar una familia tóxica no significa perder todas las ramas. A veces solo tienes que encontrar las que crecieron en tierra más sana. 2 meses después de la fiesta de pedida, mi móvil sonó mientras estaba en casa de la tía Pilar. Era el número de Pilar en la pantalla, pero cuando descolgué, no era su voz. Sofía, soy mamá. Casi cuelgo. Mi pulgar dudó, pero algo en su tono, más pequeño de lo que lo había oído jamás, me hizo seguir escuchando. He encontrado trabajo, dijo. En la clínica del doctor Morales. Cojo el teléfono. No es mucho, pero ahora pago mi propia factura de la luz. La primera vez en mucho tiempo. Me alegro de que estés trabajando, mamá. Es un buen paso. Silencio. Luego. ¿Podemos tomar un café? Nosotras solas, en un sitio neutral. No llevaré a Marta. No montaré un número. Solo quiero sentarme frente a ti y hablar. Miré por la ventana de la cocina de Pilar. El atardecer estaba haciendo eso que hace a finales de primavera, tiñéndolo todo de naranja. Haciendo que todo parezca más amable de lo que es. Todavía no. Vale. Su voz se quebró un poco. ¿Cuándo? Quizá algún día. Cuando el lo siento venga sin el pero no tenías que. Cuando puedas decir lo que hiciste sin explicar por qué me lo merecía. Una larga pausa. Podía oír su respiración. Eso es justo. Vale. Y colgó. Dejé el teléfono en la encimera de Pilar y me quedé mirándolo un rato. Pilar entró del patio. Me vio la cara y no preguntó. Simplemente encendió el fuego para hacer café. Habría sido fácil decir que sí, volver al viejo patrón. La hija comprensiva, la proveedora silenciosa, la que suaviza las cosas para que todos los demás puedan estar cómodos. Pero la comodidad no es lo mismo que sanar. Y había pasado suficientes años aprendiendo la diferencia. 4 meses después. El verano en pleno apogeo. Los pisos de alquiler estaban en buen estado. Había repintado 2 en junio y cambiado el aire acondicionado en el local comercial. El fondo estaba sano. La beca ya tenía sus 3 primeros solicitantes. Empecé a ir a un curso de finanzas en un centro cívico los martes por la tarde. 12 alumnos, un asesor fiscal jubilado llamado Profesor Delgado, y un libro que pesaba más que mi gato. Me gustaba la precisión, la forma en que los números no mienten ni se reorganizan para encajar en un cuento. Las cenas de los sábados se convirtieron en un ritual. Clara y Pilar, a veces Lucía o Elena, a veces solo yo y quien se presentara. Mi piso era pequeño, pero la mesa daba para 4 si movíamos la estantería. Clara traía vino. Pilar traía los tuppers de la semana. Hablábamos de cosas sin importancia y de todo lo que importaba. Colgué 2 marcos en la pared de la cocina. El primero, el abuelo Hugo y yo con 9 años en el asador del río. El segundo, la foto de Clara de mi cumpleaños atrasado. 5 mujeres en el suelo, tarta de pastelería, Rioja barato, velas con el 34. Marta no había intentado contactar. David y ella seguían técnicamente prometidos, pero nadie estaba planeando nada. El anillo seguía en su dedo. La fecha seguía sin fijarse en el calendario. Pensaba en ella a veces. Normalmente de noche. Normalmente cuando había silencio. No me sentía victoriosa. No me sentía con la razón absoluta. Simplemente me sentía libre. Yo no era responsable del dolor de Marta. Igual que no era responsable de la hipoteca de mamá, ni del nivel de vida de Marta, ni de la historia que habían escrito sobre mí en mi ausencia. Yo era responsable de una sola cosa, de vivir una vida que pudiera respetar. Había pasado 7 años siendo los cimientos que nadie reconocía. Ahora estaba construyendo algo propio. Si sigues escuchando, quiero hablarte directamente a ti por un momento. Si algo de esta historia te ha resultado familiar, si eres la persona que siempre da pero de la que nunca se acuerdan, que financia la fiesta pero no está en la lista de invitados, que mantiene las luces encendidas para gente que ni se da cuenta cuando te vas de la habitación,
Quiero que escuches esto. Poner límites no es venganza, no es crueldad, no es egoísmo. Es el momento en que decides que tu propia dignidad también tiene sitio en la mesa. Mi madre pensó que pedir espacio era una palanca que podía usar para mantenerme a raya. Supuso que entraría en pánico, que volvería arrastrándome, suplicando que me dejaran entrar de nuevo. No se dio cuenta de que yo era la que mantenía toda la estructura en pie. Cuando me aparté, la casa no se cayó porque yo la empujara, se cayó porque yo era lo único que la mantenía en pie. No odio a mi familia. Eso es importante. Odiar gasta una energía que prefiero emplear en otra cosa. Simplemente ahora me quiero lo suficiente como para dejar de pagar por personas que ni se molestan en recordar mi cumpleaños. Esto es lo que he aprendido. Cuando alguien te diga que necesita espacio de ti, créetelo. Dales todo el espacio del mundo, y luego presta atención a lo que pasa cuando se dan cuenta de lo que realmente han perdido. Nunca se trata del dinero. Nunca se trató del fideicomiso, ni de las transferências, ni del depósito del restaurante. Se trataba de ser vista, de importar, de la diferencia entre ser necesaria y ser valorada. Yo fui necesaria durante 7 años. Necesaria por mi firma, por mi silencio, por mi obediencia. Pero nunca fui valorada, no hasta que las obligué a mirar el espacio que yo solía ocupar. No esperes 7 años. Ese es mi único consejo. No esperes tanto como yo. Era un jueves por la noche en noviembre, 8 meses después de mi cumpleaños, cuando mi móvil vibró en la encimera de la cocina. Yo estaba en la terraza, envuelta en una manta, bebiendo un café que se había quedado tibio, el tipo de noche en la que el aire huele a hojas secas y leña, y la calle suena como si respirara. Entré y cogí el móvil. Número desconocido. Un WhatsApp. Feliz cumpleaños, hermanita. Sé que llega con 8 meses de retraso. Siento todo lo que pasó. Marta. Lo leí de pie en la cocina, en el mismo lugar donde había comido caldo a solas el 15 de marzo. Esta vez la luz estaba encendida. 2 fotos en la pared. Una cafetera aún caliente. No respondí. No en ese momento. Pero tampoco bloqueé el número. Dejé el móvil, volví a la terraza, y me arropé más con la manta. La calle estaba en silencio. El cielo oscuro. En algún lugar al final de la calle, alguien estaba quemando hojas. Quizás, algún día, pero esta vez, empezará por el respeto, no por un cheque. Esa es mi historia. Si te has sentido identificado, quiero escuchar la tuya. Deja un comentario abajo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad? ¿Qué elegiste? Y si quieres más historias como esta sobre personas que por fin se eligieron a sí mismas, echa un vistazo al vídeo en la descripción. Creo que te verás reflejado. Gracias por escuchar. Significa más de lo que imaginas.